en el nombre del Señor. Y ya lo hemos dicho en los días anteriores, feliz año nuevo nuevamente. Y este año lo empiezo con el pie derecho, como decimos, porque tengo nuevamente el gusto de tener conmigo aquí a alguien que aprecio muchísimo, que lo hemos tenido en otras ocasiones, ¿recuerdan? Que estuvo con nosotros por allá en septiembre. Bueno, pues lo comprometí y aquí lo tengo nuevamente, el padre Víctor Salomón. Padre, gracias por estar nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Una bendición para mí estar contigo y con todos nuestros amigos que nos siguen por la televisión. Bueno, porque si quizá usted antes no había sintonizado en algún programa cuando estuvo el padre Víctor Salomón, le voy a decir cuál es su trabajo. Él es el director internacional del Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida. ¿Qué le parece? La sede de esta organización está en el área de Washington, en el área de la capital de este país, ¿verdad? Bueno, en realidad, Pepe, ahí tenemos una oficina, pero la principal queda en Staten Island, en New York, en Nueva York. Ah, sí. Pero usted su residencia está en el área de Washington. Sí. Ajá. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué les parece? Así que ya, ahora sí, ya ubicaron al padre Víctor Salomón. Ya lo recuerdan cuando estuvimos acá con él en septiembre. Aquí estamos nuevamente. Y hoy vamos a hablar de algo importantísimo, porque la próxima semana va a ocurrir nuevamente un evento muy trascendente, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero, que es la primera vez que se inició allá en el año 74, me parece, padre. ¿Cuándo fue? Bueno, en el año siguiente, después de del día que se aprobó, nefasto, se legalizó el aborto. Sí. Y desde entonces se ha venido celebrando año con año en Washington precisamente lo que se llama la Marcha por la Vida. Y ahora estamos ya a una semana de esta marcha, padre. Qué alegría, de verdad que sí. Estamos muy contentos de poder estar aquí y hacer una invitación a que sean cada vez más los hispanos los que se comprometan en esta marcha por la vida. Y por supuesto EWTN y Radio Católica Mundial estaremos presentes en esta marcha por la vida allá en las calles de Washington, D.C. Pero padre, para ubicarnos entonces, porque hay mucha gente seguramente que es la primera vez que sintonizan concretamente este programa donde usted nos va a hablar, ¿qué es exactamente el Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida? Bueno, es el esfuerzo que estamos haciendo de dar a conocer los principios de la doctrina social de la Iglesia respecto a la vida humana. Y es como un esfuerzo educativo de ayudar a todos los agentes de la pastoral de la Iglesia, bueno, que tomen conciencia de la importancia de predicar sobre los temas de la vida humana, desde la concepción hasta su ocaso natural. Pepe, una pregunta, ¿vamos a hacer oración? Por supuesto que sí. Y la oración, como ustedes saben que es la tradición, siempre se la dejo cuando tengo un sacerdote a él. Así que, padre, por supuesto que sí. Antes de que entremos ya de lleno en la vida, vamos a orar al Señor de la vida, nuestro Señor, nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por darnos el don de la vida. Gracias, Señor, por dártenos en la Eucaristía. Gracias también por el regalo de nuestra Madre, la Virgen María. Gracias por el regalo de la Iglesia, nuestra Madre, donde nacemos a la vida de tu gracia y donde crecemos sirviéndote a ti en nuestros hermanos. Y hoy te pedimos que abras nuestros corazones y abras nuestras mentes para entender la urgencia de la predicación del Evangelio de la vida en nuestras realidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y Virgen de Guadalupe, intercede por todos nosotros que estamos en favor de la vida. Y traje a la Virgen de Guadalupe a colación porque saben ustedes que por muchos años pues siempre nos ha acompañado en este estudio. Tengo la fortuna de tener esta imagen queridísima de la Virgen de Guadalupe. Y además, por si ustedes no lo saben, yo soy muy chismoso, el padre Víctor Salomón fue ordenado sacerdote precisamente un día 12 de diciembre que acabamos de pasar, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Del año 98, Pepe, 1998. Padre, usted es muy jovencito.
Pero es que además la Virgen de Guadalupe, aparte de ser la patrona de México, la emperatriz de toda América y Filipinas, tiene otro encargo más. Que es ser la patrona de los bebés no nacidos, Pepe. Ajá. Porque, padre, yo creo que hay mucha gente que quizá nunca se ha dado cuenta que la Virgen de Guadalupe está embarazada. Si usted nunca se puso con atención a ver bien la imagen de la Virgen de Guadalupe, vea que ella tiene un pequeño lacito aquí sobre el vientre. Y si usted observa bien, sobre todo si va a una imagen, a una copia del original, verá que la Virgen de Guadalupe está embarazada. ¿De quién? Del Rey, de nuestro Señor. Pepe, ¿habrá tiempo que yo cuente un testimonio de la Virgen de Guadalupe? Por supuesto. De mi vida personal. Sabes que yo fui ordenado esa fecha y allá en Venezuela no es una fecha como muy común para ser ordenado. Claro, yo siempre estuve muy contento de haber sido ordenado esa fecha y después Papá Dios y la Virgencita me dio la oportunidad de celebrar misa en el Tepeyac. Y tú sabes que para celebrar la misa en el altar mayor de la Virgen es muy difícil, ¿no? Sí. Y yo cuando fui, pues iba a ir a inscribirme para celebrar uno de los altarcitos pequeños que hay ahí. Y entrando, me ve un sacerdote y me dice, padre, ¿cómo está? Yo le digo, bien, gracias. Entonces le cuento que mi historia de que fui ordenado. Y dije, padre, ¿quiere usted celebrar aquí en el altar mayor? Era uno de los canónigos de la iglesia y tuve la bendición de celebrar la Eucaristía ahí en el altar mayor de la Morenita. Oiga, pues eso realmente fue un regalo que Dios le dio, padre, porque yo sé que para celebrar el altar mayor hay que con mucho tiempo solicitarlo porque generalmente son las peregrinaciones muy grandes las que vienen con su obispo o su arzobispo o su sacerdote, las que les conceden que precisamente por el número lo hagan en el altar mayor. De hecho, era una peregrinación que venía y el canónigo les iba a predicar y bueno, Papá Dios quiso y yo tuve esa bendición gigantesca. De verdad que me alegra mucho, Pepe, pero la principal bendición de todas es que ahora me tiene sirviendo a los más pobres entre los pobres. Sabes que la Madre Teresa de Calcuta decía eso, ¿no? Que los más pobres entre los pobres son los bebés no nacidos y estar a tiempo completo trabajando por ellos es una gran alegría y yo se lo debo a la intercesión de la Virgencita. Y padre, nos iba entonces usted a contar propiamente este apostolado hispano de sacerdotes pro vida. ¿Cuál es su función? ¿Cómo operan? ¿Cuál es su proyección en la iglesia? Bueno, fíjate, principalmente nosotros trabajamos dando a conocer la doctrina de la vida humana desde la concepción hasta su caso, la importancia que tiene, pero a todos los niveles de la iglesia, ¿no? Es decir, como agentes de pastoral. Yo te comentaba hace un ratito antes de comenzar el programa que uno nunca sabe quién está del otro lado, ¿no? Y es una bendición muy grande la educación a través de los medios de comunicación social porque el efecto multiplicador es gigantesco. Por ejemplo, yo sé de sacerdotes, de laicos comprometidos a nivel de la organización de la iglesia que por escuchar un programa de cualquiera de nosotros, pobres instrumentos que Papá Dios nos ha llamado a este ministerio, hablando de estos temas, pues lo sienten eso como un llamado de Dios para llevarlo a su nivel de parroquia, llevarlo a su nivel de diócesis. Por ejemplo, algo que ha sido muy hermoso, nuestros obispos reunidos en Bogotá, Colombia, en el último documento que sacaron los obispos cabezas de las conferencias de los departamentos de vida y familia de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe han recomendado en las conclusiones pues el tener comités pro vida a nivel de las parroquias y de las diócesis, o sea que es una bendición muy grande. Nosotros estamos, digamos, comprometidos con esta doctrina social de la Iglesia respecto a la vida humana, sobre los puntos importantes de la bioética, pues llevarlos de manera operativa a la realidad de nuestros hermanos cristianos. Claro. Padre, es que yo pienso que este trabajo que se realiza pues yo no digo dar a conocer lo que es la vida, porque todo el mundo sabemos lo que es la vida, pero dar realmente importancia a lo capital que es para la humanidad, el respeto de la vida. Porque no solamente es una situación eclesial, Padre, es una situación de humanidad.
Y hoy día, usted lo sabe mejor que nadie, seguimos todavía padeciendo ese tremendo flagelo que es el aborto. Y el otro flagelo también que desgraciadamente está tomando mucho auge, la eutanasia, el querer acabar con las personas de edad como si fueran ya una basura a las cuales hay que deshacernos lo más pronto posible. Lo que también apuntó nuestro queridísimo Beato Juan Pablo II, la cultura de la muerte, Padre, que se ha impregnado y que se ha metido por tantas formas. Así que yo creo que ustedes, el trabajo que están haciendo es a lo más esencial del ser humano. Sí, Pepe, una de las preocupaciones que nosotros tenemos y que tratamos de llevar a la realidad es darle el sentido de urgencia al tema, ¿no? Porque es que si uno no lee bien, si no leemos bien la realidad, entonces después es como nos equivocamos en las acciones que tenemos que tomar. Es como el médico que diagnostica mal y da la medicina que no es la adecuada. Entonces, una de las cosas que nosotros venimos diciendo en Sacerdotes por la Vida es el sentido de urgencia, el ver la realidad que es muy grave lo que estamos viviendo. Solamente aquí a nivel de los Estados Unidos, solamente aquí están muriendo más de 3.300 bebés al día por abortos provocados, y ahí no estamos incluyendo los abortos químicos por las pastillas anticonceptivas. Estamos frente realmente a un holocausto, un genocidio que no nos podemos cansar de repetirlo hasta el día en que despertemos de ese adormecimiento y nos movamos todos, cada uno de nuestras respectivas vocaciones, a hacer algo. Fíjese, por ejemplo, esta cifra que usted acaba de mencionar, solamente de un país. Usted mencionó lo que ocurre aquí en Estados Unidos de Norteamérica. 3,000 y pico vidas que han sido cegadas. Padre, espero que no suceda, pero si hace una hora hubiera caído un avión con 300, 400 pasajeros, que hubiera sido una tremenda desgracia, en este instante todos los medios de comunicación estarían enfocados a esa noticia. Claro, es una tragedia, pero se le da importancia que murieron X número de personas en un accidente aéreo. Pero Padre, ¿cuántos miles en un día en el mundo son cegados? No se les permite el derecho a venir a este mundo. Y eso, como que hay un silencio, como que ya lo hemos dado por un hecho. Y lo que es más triste, Padre, quizá nosotros los que podíamos hacer algo, los cristianos, como que también ya hemos caído en una especie de un poco de, pues no sé, de aceptación de que no hay quien pueda cambiar esto, pero sí se puede cambiar, Padre. Y qué bueno que ustedes están trabajando en motivar a los sacerdotes para que los sacerdotes nos motiven al pueblo de Dios y juntos luchar por la vida. Como no, de hecho nosotros, Pepe, lo que tú dices es una gran realidad. Las comparaciones, lo del desastre del avión, fíjate, el año pasado se celebró aquí en los Estados Unidos los 10 años del terrible... horrible incidente del 11 de septiembre. Exactamente, ¿no? Y fíjate que, bueno, toda la celebración que hubo para recordatorio, yo en las presentaciones que tengo con nuestros hermanos hispanos en las parroquias, yo suelo llevar una presentación de PowerPoint y les coloco, bueno, hago varias comparaciones, pero una de las que hago, presento las torres y les recuerdo lo terrible del terrorismo, de la malicia que significó pues aquella matanza de 3.000 inocentes, etcétera. Pero inmediatamente les hago la comparación. O sea, ¿qué más da que el instrumento sea un avión o que sea un forceps? Si igual vamos a matar seres humanos. Es decir, aquí nuevamente la comparación, 3.000 muertos en un acto terrorista, más de 3.300 muertos diarios, de los cuales más de 700 son de mamás hispanas. O sea, esa es la realidad. Pero Padre, yo estoy de acuerdo y hay que respetar el dolor de las personas que perdieron en esas torres seres queridos y en cualquier otra tragedia. Nos tenemos que compadecer mucho de lo que es la pérdida de un ser querido. Pero creo que es todavía más patético lo que sucede con estos bebés que no se les permite nacer, Padre. No tuvieron ni siquiera oportunidad de gritar, de decir, por favor, denme oportunidad, sino que un ser humano que ya desde el momento de su concepción, porque hay que dar clarísimo que es el momento de la concepción, cuando hay ya una criatura, ya hay un ser humano ahí completo, ya con su ADN, con todo, ahí está un ser completo. E incluso ya hay un alma que Dios ha puesto en ese momento allá. Y que por razones
pueden ser algunas que no válidas, pero que tengan en cierta manera una violación o algo así, pero aún así, aunque haya sido involuntario ese embarazo, el hecho de cegar una vida es no permitirle a esa pobre criatura que tenga siquiera la posibilidad de pedir auxilio a nadie. Se le asesina, Padre. Porque la palabra creo que es muy cruda, pero hay que llamarla de una vez. Cada vez que hay un aborto, cada vez que hay un cegue de una vida, es un asesinato. Sin duda, Pepe, sin duda, sin duda. Y nuevamente el tema que yo creo, Pepe, que nosotros tenemos que ponerlo sobre el tapete una y otra vez, el sentido de urgencia. Yo recuerdo que tú tuviste aquí a Monseñor José Gómez, sí, el arzobispo ahora de Los Ángeles. Sí, y él decía aquí en este programa, decía algo que es una gran verdad, que es hermosa frase que yo utilizo siempre en mis presentaciones. Decía, no nos podemos acostumbrar al aborto. Es decir, el problema es que es como que ya es parte de la cultura y es parte de la manera de pensar, de ser y de sentir en los países donde está legalizado, que es algo normal. No hay un sentido claro de la urgencia, de que estamos frente a un incendio que tenemos al lado, tenemos ahí la gente que se está muriendo quemada, por decirlo, tratando de usar una comparación. Esa es la realidad. Padre, y por si hay gente que no sabe un poco de la historia, es en este país, en este gran país, donde se legaliza, donde se abre esa caja de Pandora que después, desgraciadamente, otras muchas legislaturas han aprobado. Pero tengo yo entendido, Padre, de que en este caso, el caso que se llevó a litigio, que fue el que se ganó y se permitió pues que se abriera, pues se legalizara este asesinato, tengo entendido que la mujer que promovió esto, hoy día hace mucho tiempo se ha arrepentido totalmente del que haya motivado ella este juicio. Y creo que incluso hoy día es una tremenda advocadora de la vida. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. De hecho, su nombre es Norma McCormick. Es McCormick. La Roe, en el caso de Roe versus White. Y sí, ella ya es ahora provida, y justamente, normalmente, en esa marcha, que todos tenemos que estar ahí presentes el próximo lunes, si Dios quiere, pues entonces ahí vamos a reunirnos todos, y una de las que suele estar ahí entre los que conversan y que dan su testimonio público es justamente Norma. Da su testimonio de cómo ella fue engañada en su momento por todo un sistema que lo que quería era legalizar el mercadeo de la muerte de los más inocentes, Pepe, porque hay que decirlo también claro, es un asesinato, pero es un asesinato lucrativo, es decir, se hace del asesinato de los bebés un negocio. Mira, hace poco yo tuve a una muchacha que bueno, ya da testimonio público, una ex trabajadora de Planned Parenthood, ¿sabe? La transnacional más grande del aborto aquí en los Estados Unidos, a nivel del mundo. Solamente un paréntesis para gente que no conozca el inglés. Planned Parenthood quiere decir paternidad planificada. Imagínense la aberración de una corporación que se llama paternidad planificada, y lo que promueve es precisamente acabar con la paternidad y con la maternidad. O sea que es algo insólito que estén usando un nombre que pudiera ser de un altruismo enorme para bajo esa sombrilla engañar a la gente y promover este negocio billonario, que es toda la cuestión del aborto y todas las ramas que esto lleva. Así es, Pepe. De hecho, yo en la presentación que yo hago, yo muestro una foto de una de estas, de una valla muy grande de propaganda que tiene esta organización, y la cara de una señora que está ahí con su bebé son hispanas. Ellos están, yo quiero que tú sepas, bueno, ya tú lo sabes, pero que lo compartamos con nuestros hermanos. La mayoría de estos centros de aborto, de asesinato de bebés,
están en zonas de minorías aquí en los Estados Unidos. Las mayorías de estos centros están en zonas donde viven las minorías, nuestros hermanos afroamericanos y nosotros los hispanos. Los estados, aquí hay un ranking que hacen de los 10 principales estados más pro vida y de los 10 principales estados más pro muerte. Pues entre los 10 principales estados pro muerte están, por ejemplo, California, están, por ejemplo, Nueva York, centros donde hay muchos hispanos. Y justamente son estados donde las legislaciones son más permisivas, por ejemplo. Entonces, nuestra población hispana está siendo directamente buscada para... Es como un genocidio, como para una eliminación selectiva. Pero padre, usted apuntó algo que vale la pena volver a mencionar. Detrás de todo esto hay una industria billonaria dentro del aborto. O sea que no, esto de que ayuden a las minorías, en este caso a las minorías hispanas, no es porque lo están haciendo con un corazón de compasión y un corazón de amor cristiano. Lo están haciendo porque saben que son vulnerables, que es gente que desgraciadamente no tiene quizá la formación necesaria para poder darse cuenta de en dónde los están empantanando, pero atrás de eso es para sacar lucro de estas minorías, para lucrar con los abortos y con los productos de lo que hacen con esos, las placentas y todo eso, lo que se desprende de todo esto, ¿verdad, padre? Mira, te voy a contar un caso, uno de Nueva York y uno de California. Dos que son ex trabajadoras de centros de aborto hispanas. Arrepentidas. Claro, arrepentidas y ahora hablando claramente en contra del aborto, pero las cosas que ellas vieron puertas adentro, ¿no? Por ejemplo, la de Nueva York me comentaba a mí y me daba el testimonio de cómo a ella le obligaban a decir que el bebé no era un bebé. O sea, nunca se refiera usted a lo que tiene la mamá en su vientre como un bebé. Es eso siempre algo... Exacto, despersonalizarlo totalmente. Y luego ella me dio testimonio cómo la dueña del centro se alegraba, hacía fiesta cuando venían mujeres que querían abortar, que tenían más semanas, porque entonces podían cobrar más. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. El testimonio de California, otra muchacha, su nombre se puede decir porque ella me dio permiso, se llama Patricia Sandoval y estuvo también como trabajadora de uno de estos abortorios. Y ella, padre, a mí me obligaban, es decir, a que yo no le convenciera a la mujer de que tuviera un aborto. Y ella decía que era terrible los días que habían aborto, todas las mujeres lloraban. O sea, es como vivir en un infierno en la tierra. Y ella dice que, bueno, su punto de cambio fue porque a ella le dieron como trabajo, después de que se hacía el aborto, ella tenía el trabajo de agarrar la bolsita que sacaban de la aspiradora, entonces ponerlo en una charola de vidrio para entonces ir buscando las partes y chequear. Entonces ella dice que uno de los primeros, cuando ella agarró uno de los piecitos y vio la piernita con los vellitos, dijo, primero que esta muchacha era posabortiva, y dice, maté a mis bebés. A ella misma que había pasado por uno de estos centros y le habían dicho la mentira de que no era un bebé lo que tenía en su vientre. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo. Vamos a ir en un momento a unos breves mensajes, padre, pero yo tengo aquí a Juanito, que ya lo conocen de algunas otras ocasiones. Este es un modelo a escala exacto de un bebé de 10 semanas. 10 semanas, 3 meses y medio. A esto le llaman un coágulo. Dicen que esto no es un ser humano. Si usted tiene oportunidad de ver este pequeño modelo, es un ser humano. Tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernitas, tiene nariz, tiene ojos. Y es lo que le llaman en estos centros de asesinato, a esto le llaman un coágulo. ¿Quién, una vez que ha visto esto, puede decir que ahí no había un ser?
Y además no solamente lo que es el cuerpo en sí, sino el alma que ya tiene esta criatura. Aquí hay un ser completo, aquí hay un ser humano completo ya, que ya tiene todo está programado para que el día que le toque nacer esté completamente, perfectamente formado y sobre todo lo que ahora se ha descubierto, el ADN. Esta criatura es irrepetible, no habrá nunca en toda la historia de la humanidad otro Juanito igual a este que matamos y los millones de Juanitos y Juanitas que se han matado, Padre. Yo cada vez que lo veo, me enternece tanto el que a esta pobre criatura no le haya permitido ni siquiera dar un chillido, de decir, permítanme vivir. Qué tragedia estamos viviendo, Padre. Pero gracias a Dios que lo tengo a usted aquí, porque no nos vamos a quedar con la nota solamente negativa, pesimista. Hay esperanza y esa esperanza se está llevando adelante gracias a organizaciones como la que el Padre Víctor Salomón, director internacional del Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida. Padre, en un momento más, cuando volvamos, me interesa que entonces usted me explique por qué ustedes trabajan directamente con sacerdotes. Creo que tengo la respuesta, pero la quiero oír de usted. Pero volviendo un momento a esta marcha que vamos a vivir la próxima semana. En otras marchas me ha tocado verlo a usted allá y realmente es admirable porque esta marcha se va a hacer en enero. Ustedes saben que aquí los eneros en este país y ya un poco más al norte no son exactamente ni siquiera tibios, son bien fríos. Y sin embargo, Padre, en las marchas que me ha tocado la dicha de poder transmitir, he visto muchísima juventud en estas marchas. Y tengo entendido que son estudiantes que han tomado un break, que han tomado un permiso para poder venir y marchar. Nos va a hablar un poco usted de la marcha y de los planes que tiene la organización. Pero voy con ustedes simplemente por un momento a tomar este breve descanso. Vean estos estos mensajes, perdón. Y el Padre Víctor y yo volvemos con ustedes enseguida. Quédeseme ahí. Lo prometido es deuda. El Padre y yo ni un milímetro nos movimos de nuestra silla. Así que aquí vamos a continuar. Padre, yo le comentaba antes de ir a estos mensajes que algo que me ha llamado mucho la atención ver en estas marchas y que ojalá sirvieran de ejemplo a muchos países, pero me ha llamado mucho la atención ver a muchísimos jóvenes, hombres, muchachas, que se les ve que vienen con una gran alegría a poder gritar, a poder clamar por la vida. Cuéntenos cómo es que cada vez esta marcha está convocando más a juventud. Bueno, Pepe, yo creo que tiene que ver con una realidad y es que esta generación, estos jóvenes, son muchachos que ellos no quieren que le pase a las próximas generaciones lo que ellos han tenido que padecer. Y lo que ellos han tenido que padecer desde el año 1973 para acá es el que no estuvieron protegidos por la ley durante 9 meses de su vida. Y eso es lo que se llama el síndrome del sobreviviente. Es decir, de hecho hay un grupo que se llama así, sobrevivientes, y hacen unas presentaciones bien interesantes porque normalmente en una plaza, por ejemplo, o al frente de la Corte Suprema de Justicia, tú sabes como cuando hacen, cuando hay una escena de crimen que ponen como un recuadro con la reconstrucción del lugar silueta de los hechos, sí. Ajá, pero como la silueta de la... Bueno, ellos hacen siluetas y se colocan como muertos y dicen que esos son los de su generación que durante en ese año, por ejemplo, fueron muertos. O sea, esa es la conciencia que año tras año y también dentro de la iglesia se le ha ido creando también a los muchachos la conciencia de la importancia de luchar por la vida. Ahora, una cosa que es muy importante es que estamos en año electoral aquí en los Estados Unidos, es que comprendamos nosotros los cristianos, todos los cristianos, que hay una manera
de que esta realidad, como tú hacías ese llamado a la esperanza, a ver lo positivo, pueda cambiar. O sea, y una manera de que pueda cambiar es votando por candidatos que puedan cambiar esta realidad. Mira, yo solamente quiero ponerte un ejemplo que a mí me ha tocado mucho. Tú sabes que hay muchas legislaciones a nivel de los Estados Unidos, a nivel de los estados, que dependen de los jueces que están ahí a nivel local. Bueno, muchos de esos jueces son nombrados por el presidente de la República. Por eso es que es muy importante que este año que haya elecciones para el presidente, que nosotros los cristianos sepamos por quién vamos a votar, porque no solamente votamos por ese presidente, sino que al votar por ese presidente estamos de alguna manera eligiendo con él a todos esos jueces a nivel local, que algunos de ellos pueden estar en jurisdicciones donde hay muchos hispanos. O sea, me explico la necesidad que hay de que esta protesta a nivel operativo también se haga una realidad de echar para atrás esta ley de muerte. Bueno, por si usted no lo vio, allá en septiembre, con el padre hicimos un programa donde hablamos específicamente de la responsabilidad cívica que tenemos los católicos, los cristianos, para que nuestro voto realmente vaya a proteger o a remover injusticias que se están produciendo en muchos ámbitos. En este caso estamos hablando del aborto, pero en otras muchas posibles avenidas también nuestro voto tiene que influir. Lo puede usted encontrar en YouTube. Ahí en YouTube usted puede buscar ahora al padre Víctor Salomón, váyase a los programas de septiembre y va a encontrar usted aquel que hicimos que está específicamente dirigido a nuestra responsabilidad como votantes. Pero padre, volviendo a la marcha y a estos jóvenes, porque también algo que me impactó mucho el año pasado y espero que este año también lo escuchemos, durante la marcha tenemos varios testimonios de personas que vienen a la cámara y nos comparten. Y algo que me llamó la atención, padre, es que muchos de estos jóvenes que están participando en la marcha también hablan de la importancia de la castidad, de la importancia de también proteger la vida en el sentido de guardar el momento de un embarazo para donde Dios quiere que se produzca y que esté en plena protección, que es en una familia, bajo ya un sacramento, una familia constituida legalmente. Y me encantó oír muchos de estos jóvenes que han hecho la decisión de vivir castos hasta el momento en que lleguen a una unión sacramental, a un matrimonio. ¿Qué le parece? ¿Usted lo ha oído? Buenísimo, Pepe. De hecho, uno de los legados del beato Juan Pablo II es todas esas catequesis que él hizo sobre la teología del cuerpo humano, que hoy por hoy ya son parte de casi, gracias a Dios, de la catequesis normal a nivel de los colegios. Todavía tenemos que hacer mucho más, pero como ya tú dices, ya va formando, gracias a Dios, parte de la cultura, el que los jóvenes vayan formándose en esta conciencia de la importancia de la castidad como el mejor de todos los preventivos para temas como el aborto. Por supuesto que es una gran alegría. Yo también noto eso mismo que tú dices, esa como buena noticia de que se ha ido esparciendo por toda la iglesia, especialmente entre nuestros jóvenes, grupos que incluso tienen como centro de su carisma este tema. Por ejemplo, yo he visto aquí en NWTN un grupo que se llama Corazón Puro, que es tiene su sede en Nueva York, que tienen este carisma, hacen incluso que parte del carisma es que ellos hacen una promesa de castidad y se colocan un anillo como haciendo un compromiso con Dios. Efectivamente. Entonces, pero por supuesto, me parece que yo creo que es un momento del Espíritu Santo que estamos viviendo relacionado con este tema, sin duda. Padre, esta conciencia de la castidad y de guardar precisamente ese precioso momento, ese acto maravilloso que es el sexo, porque el sexo viene de Dios, el sexo es maravilloso. Dios fue el que lo inventó, no fuimos nosotros los humanos, ni fue Hollywood. Pero Dios lo puso en un contexto que se llama el matrimonio. Y si nosotros realmente guardamos el sexo para cuando viene el momento de la procreación, que es la primera razón de un matrimonio, procrear, proveerle a Dios un pueblo, estamos a la vez evitando abortos, porque muchos de estos abortos, padre, son producto de sexo fuera del matrimonio. De muchas veces de chicas que quedaron
a embarazadas antes de esto y quieren acabar con la situación. Entonces, en cierta forma es una forma también de proteger la vida, el guardar ese milagro de la vida para donde Dios lo quiere, que es en el matrimonio, ¿no es así? Claro que sí, Pepe, es que necesitaríamos un programa o una serie de programas solamente para hablar sobre ese tema, o sea, sobre el tema de la sexualidad humana, sobre el tema de la realidad también de la revolución sexual a partir de los años 60, todos los fenómenos que digamos que como iglesia, bueno, el Papa Juan Pablo II tocó en su momento y cómo esas semillas están floreciendo ahorita en este momento, pero ciertamente nosotros venimos de una generación, sobre todo aquellos que venimos de los 50 y de los 60, donde hubo una deformación de estos temas, pero repito, necesitaríamos como un programa especial para hablar de esos temas, pero sin lugar a dudas, para este tema del aborto, repito, uno de los mejores preventivos, sin lugar a dudas, es la vida de la castidad previa y durante el matrimonio, ¿no? ¿Seguro? Sí. Seguro que sí, padre. Ahora, yo quisiera entonces volver al punto que usted nos dé esta semblanza. Ustedes trabajan básicamente con sacerdotes. La razón para ir por los sacerdotes o instruir o motivar es crear un efecto dominó. Háblele usted de la visión, pues, de sacerdotes por la vida. ¿Cómo no? Quería como ampliarte un poquito el panorama de los ministerios que nosotros ejercemos y llevamos adelante. O sea, Dios nos ha llamado a un ministerio que se llama Ministerios del Evangelio de la Vida, que es digamos, abarca varios ministerios, dentro de los cuales está Sacerdotes por la Vida, que nos dedicamos a lo sacerdotal, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el viñedo de Raquel, que está dedicado más al tema de la sanación después de un aborto. Luego hay un ministerio que se llama No Más Silencio, que son las mujeres y los hombres que han pasado por un aborto y dan testimonio público. Luego tenemos los misioneros del Evangelio de la Vida. Con esto lo que te quiero decir es que nosotros tenemos el amplio espectro de formar a todos los agentes o tratar de llegar a todos los agentes de pastoral y especialmente aquellos que puedan hacer una diferencia fundamental. Por ejemplo, también bajo esta organización de Ministerio del Evangelio de la Vida tenemos también a parlamentarios por la vida que trabajan en temas críticos, ¿no? Entonces, con nosotros trabaja la señora Mary Smith, que es la cabeza de esta organización y ayuda a todos los legisladores que lo necesiten a nivel mundial para tomar conciencia de lo importante de hacer leyes en los sitios donde está protegido los bebés, pues que lo sigan protegiendo y blindar bien esa legislación, y donde no están, bueno, buscar las maneras de echarlos para atrás. Por supuesto que los sacerdotes es importante y trabajamos con ellos porque ellos es nuestra vocación ayudar a los cristianos a vivir su ser cristiano en la sociedad. Seguro. Y parte fundamental de vivir ese ser cristiano en la sociedad, lo fundamental de lo fundamental es vivir ese derecho a la vida, ¿no? Entonces, nosotros le recordamos a nuestros hermanos sacerdotes lo que ya es una realidad, la necesidad de predicar sobre este tema. Te voy a dar otro testimonio que a mí me dolió mucho, ¿no? De una persona que vive aquí en los Estados Unidos y me dice: mire, padre, yo antes de estar en contacto con Sacerdotes por la Vida, yo tenía 20 años en mi parroquia y le digo, le puedo contar con los dedos de una mano las veces que yo escuché sobre el aborto. Y esa es la realidad. Hay muchos temores. De hecho, nosotros tenemos yo tengo una serie en nuestra página web de Contra el Aborto en YouTube que se llama Venciendo los temores para predicar sobre el aborto, porque es que hay veces entre nosotros mismos los sacerdotes hay como algunos temores y cómo vencer esos temores, que es una necesidad, porque Pepe, el drama de este tema, y es un drama gravísimo, gravísimo, es que algunas vidas de bebés solamente se van a salvar
si nosotros como sacerdotes abrimos la boca, y lo contrario también. O sea, que esto es gravísimo. Pero repito nuevamente, el sentido de emergencia, el sentido de urgencia que le tenemos que poner al tema. O sea, eso es a mí lo que más en lo personal, quiero decir, lo que más me preocupa. Yo voy con los años convenciéndome que en el fondo es un problema de caridad también, ¿sabes? Es decir, si nosotros de verdad estamos movidos por el Señor a amarnos, ¿quiénes son los predilectos del Señor? Los más pequeñitos, o sea, los más indefensos. ¿Y quiénes son esos? Los bebés no nacidos. O sea, es decir, vivir como cristianos en una sociedad en la cual sabemos que aquí mismo, de aquí de estos estudios de WTN, manejando a 10 minutos, hay un sitio donde matan bebés y no hacer nada, o sea, es pecado de omisión. O sea, la cosa hay que llamarla por su... Uno tiene que confesarse. O sea, si uno vive en una realidad como esta y no hace algo según cada uno según su vocación, hay que confesarse. Cuando uno va a la confesión y con el propósito de enmienda de ojalá hacer algo, cada quien a su nivel, ¿no? Padre, pero ya que estamos hablando incluidos aquí, los sacerdotes, perdón, Pepe. Ahí va yo, ya que estamos hablando de las cosas claras y aquí no tenemos pelos en la lengua. Creo que especialmente si nos están viendo algún sacerdote que ha caído en este postulado que el Padre ha dicho que por temor o por cualquier cosa no ha hablado. Yo solamente le recuerdo aquella cita bíblica cuando dice la palabra de Dios de el atalaya que Dios ha puesto, que es el que tiene que tocar la trompeta cuando va a venir y cuando vea al que va a pecar, avisarle. Dice, si no, te voy a pedir cuentas a ti y a él por su pecado, si tú no avisas. Qué tremenda responsabilidad. La tenemos todos, no me quiero eximir, porque todos tenemos que dar la palabra al momento y al pecado, llamarlo a lo blanco, a lo negro. Pero ya que estamos tocando en este momento sacerdotes, ¿qué importancia tiene que un sacerdote se dé cuenta que parte de su misión importantísima pastoral es alertar, hablar la verdad? La verdad. Y esta es la esencia de la verdad, la vida, Padre. Sí, una de las cosas hermosas que vamos viendo, Pepe, que es una esperanza, es que las nuevas generaciones, los jóvenes, los seminaristas vienen ya con este fuego, justamente porque son los mismos que están ahorita viniendo a la marcha. Sobrevivientes. O sea, me explico. Entonces, sí, ellos ya vienen con esta conciencia y van a ser sacerdotes que van a hablar con claridad de estos temas. Mira, es impresionante, por ejemplo, hay muchos temores, pero tal vez uno de los más típicos es que algunos sacerdotes dicen, bueno, padre, es que en realidad yo no quiero que me etiqueten como un sacerdote conservador. Eso es verdad. O sea, lo que yo te estoy diciendo es ¿y qué quieren que lo etiqueten nosotros como liberal? Bueno, entonces, pero la respuesta es obvia, es decir, nosotros no estamos ni para ser liberales ni para ser conservadores, o sea, nosotros estamos para ser de Jesucristo. Claro. Y si por eso me etiquetan de uno o de otro, eso no es el tema. El tema es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesús. La verdad, claro. Así de claro y con toda la información necesaria. Otra cosa, por ejemplo, dice, no, es que a mí me da miedo molestar a que alguien de los que está ahí haya cometido un aborto y se sienta mal. Yo te voy a decir, y en estos años que he estado por bendición trabajando en esta apostolado, es que más bien a mí se me ha acercado después de misa, después de predicar de estos temas, mujeres dándome las gracias. Primero porque, Padre, gracias porque predica esto para que otras no pasen por lo que yo pasé, así de clarito. Y segundo, o también te dicen, Padre, gracias porque yo no sabía que había una sanación para el aborto. Yo quiero sanarme, yo quiero confesarme, yo quiero ir a un retiro de sanación. Entonces, pero es que el diablo existe, Pepe. Padre, es que usted ha puesto el punto en la llaga bien fuerte, porque ahora me viene también esta otra cita del Nuevo Testamento cuando dice Pablo, dice, ¿a quién trato yo de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si yo trato de agradar a los hombres, yo no sería un buen siervo de Dios. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, y no quiere decir que estemos en contra de los hombres, pero nosotros tenemos que agradar a Dios, tenemos que ser el esplendor de la verdad, hablar de la verdad. Y si hay gente que se va a incomodar porque está en pecado, nosotros tenemos que denunciar la verdad. Y qué terrible si yo me callo
por no molestar, Padre, por Dios. Pepe, y el texto de Jesús hablando de la Eucaristía, Ya. ¿también quieren ustedes irse? Es decir, si nos quedamos en las parroquias con pocos, bueno, pero que esos pocos sean. Lo que ya es una realidad, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, hay que develarlo. Es decir, porque algunos dicen, Padre, pero es que yo tengo una comunidad dividida, pero es una comunidad que no está basada en la verdad, hay que decírselo. Y la verdad, si hay algunos de sus hermanos católicos que son, o sea, eso es incongruente, pero se llaman proelección o pro aborto, pues a esos hermanos hay que liberarlos predicándoles la verdad, pero no con la omisión de no decirles la verdad. Porque, Padre, yendo a las consecuencias de esto, que es muy grave lo que estamos hablando, las consecuencias es que si yo no hablo la verdad, yo estoy siendo cómplice de que esas almas se puedan ir al infierno. Así es. Porque el aborto conlleva, sépalo usted, el aborto conlleva la excomunión. Y la excomunión, entienda la palabra, excomunión es salir de la comunión con Dios. No solamente con la iglesia, con Dios. Quiere decir que si a mí me sorprende el momento que a todos nos va a llegar de la muerte y yo no estoy en comunión con Dios, el destino está clarísimo. ¿Cuál va a ser? Va a ser por la eternidad el fuego del infierno, Padre. Estamos hablando aquí de la salvación de almas. Esto no es un juego de niños, es asunto de vida o muerte por la eternidad lo que se está barajando en este momento. Pepe, por ejemplo, algo práctico. Yo todavía no lo entiendo, perdón, muy bien, pero dime tú si yo no tengo razón. ¿Cómo puede ser que un católico aquí en los Estados Unidos que tenga la posibilidad de votar, es decir, registrarse, informarse bien de quién es el candidato y votar por el candidato que respeta los principios de la iglesia, cómo puede ser que uno pudiéndolo hacer no lo haga? O sea, eso yo no lo entiendo. Y hay que decirle a nuestros hermanos que están viendo, porque yo lamentablemente he visto algunas cosas de esta, incluso en católicos de comunión, de grupos de oración, de grupos de iglesia, que ven la política como algo que no me puedo meter. Usted lo mencionó en septiembre, Padre, y incluso usted apuntó algo que es muy serio. Si yo no cumplo con mis deberes cívicos, que no están desligados de mis responsabilidades morales y religiosas, yo estoy cometiendo un pecado de omisión. Pecado. Subráyelo claramente. No es solamente un asunto de gusto, decir, ay, no, yo no me quiero meter en política. Vuelva al programa de septiembre, por favor, porque ahí se habló ampliamente de esto y usted va a entender la realidad de que el Padre vuelve a traernos qué importancia tiene nuestra participación cívica. Padre, no me queda mucho tiempo y yo sé que hay gente que quizás es la primera vez que están escuchando algo de lo que es el Evangelio de la vida. Yo tengo un texto que me gustaría que usted comentara, que es del Antiguo Testamento, de un profeta Oseas. No es de los muy populares y conocidos, porque siempre cuando hablamos de profetas uno dice Isaías, Jeremías, etc. Este es Oseas. Y en el capítulo, ahora se los voy a decir, al capítulo 9, versículo 11 de este profeta, oigan lo que dice. Efraín es como un pájaro, se le vuela su gloria, desde el nacimiento, desde el seno, desde la concepción. ¿Nunca había usted leído este texto? Búsquelo. Oseas capítulo 9, versículo 11, porque fíjese lo que dice acá. Aquí está hablando clarísimamente lo que está pregonando Provida por todos los medios. La vida empieza, ¿en dónde? Concepción. ¿En dónde? En el seno. ¿Y cómo es que entonces nosotros la vemos llegar? En el nacimiento. Pero esa vida no empezó en el nacimiento, por Dios. Esa vida empezó en el momento en que hubo la fecundación de ese óvulo y ese esperma. Ahí ya hay una vida. Aquí está en la Biblia. Y si a usted no le gusta esto, no la tire, por Dios. Usted no vive la palabra de Dios, Padre. Pepe, a mí me gustaría completar ese texto tan hermoso que tú tienes con Lucas 1:41. Apenas es la visitación. Apenas esto oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. El niño. Y tenía 6 meses. En el seno. O sea, la misma palabra de Dios nos lo dice, pero como, ¿sabes? Nosotros lo repetimos, y ya tú lo decías al principio del programa, es que ya la ciencia
lo dice, es decir, esto es para todos los hombres de buena voluntad, para todos para todo ser humano. En la concepción hay un ser humano, pero la palabra de Dios, la revelación nos los dice con mucha claridad. Incluso antes de la concepción ya estábamos en Dios, en el seno de Dios, por supuesto, Pepe. Porque aquí le voy a hacer una pregunta que yo sé que mucha gente tiene y que se ha puesto muchísimo de moda, la famosa píldora del día siguiente. Padre, ¿esa píldora es abortiva o no es abortiva? Por supuesto que sí, Pepe. Claro, pero si es sí. al día siguiente, Padre Salomón. Bueno, pero es decir, lo que acabamos de decir, apenas se une el espermatozoide con el óvulo, ya hay vida humana. Ahora, si es una hora después, si es un minuto después, o si es 10 segundos después, o un día después, igual es un aborto. Seguro. Es un bebé muerto. Padre, hay tanto que pudiéramos hablar de esto y ahora yo quisiera volver un poquito nuevamente al apostolado hispano de sacerdotes. Yo sé que hay muchos sacerdotes que nos están viendo en este momento, que quizá dicen, no tengo recursos, ¿qué puedo hacer? ¿Ustedes proveen recursos para sacerdotes en cualquier parte que nos estén escuchando y que quieran recurrir a ustedes? Claro que sí, Pepe. De hecho, nosotros en nuestra página web, sacerdotesporlavida.org, ahí van a conseguir muchísima información. Déjeme la repito, Padre, porque nos están escuchando mucha gente en la radio. Es www o w, como usted la quiera poner, punto. Sacerdotes por la vida, todo juntito. Miren, no hay problema. Sacerdotes por la vida, junto.org. Más fácil no puede ser. Pepe, quería dar también, porque ya en este momento ya hay varias de la información respecto a este año electoral. Tenemos también una página web solamente para este tema, es responsabilidadpolitica.org. Ahí van a conseguir los documentos del magisterio de la Iglesia que hablan de este compromiso político de los cristianos, y van a tener guías de la posición de los candidatos respecto a los no negociables de la Iglesia. Nosotros no decimos por quién votar, claro, pero para que se formen la conciencia y hagan un voto consciente. Sí, Padre, porque tengo entendido que no solamente habrá votación en este país, hay otros países que también van hacia la misma meta de elegir futuros presidentes o puestos de gobierno importantes. Mi país, por ejemplo. Su país, por ejemplo. Es www.responsabilidadpolitica, todo juntito. Así Oiga, es. usted lo puso fácil, para que no haya cosas. Responsabilidadpolitica.org. Y ahora les voy a dar también el correo electrónico del Padre para que lo tengan. Y es cartas@sacerdotes por la vida. .org. Así que cartas@sacerdotesporlavida.org. Padre, si hay entonces sacerdotes que quieren buscar material, ustedes les pueden abrir un abanico de posibilidades. Por supuesto, de hecho todos los materiales que nosotros tenemos en la mayoría de las secciones en nuestra página web la pueden bajar libremente, la pueden reproducir, la pueden compartir con los otros hermanos sacerdotes. También yo quisiera presentarles la página que tenemos de YouTube, que se llama Contra el Aborto. Ahí hay bastantes videos. Como te decía, tenemos esa serie de cómo vencer los temores para predicar sobre el aborto, y otra serie que tenemos respecto a cómo responder a los políticos que dicen que son católicos, que dicen que son pro aborto, por poner un ejemplo. Padre, espero que en un futuro no lejano yo lo vuelva a tener, porque este es un punto vital, válgame usar la palabra. Este es un asunto de vida o muerte, lo que hemos tratado en el día de hoy. Y le quiero pedir, Padre, que en este último 30 segundos que me quedan, usted nos dé la bendición para que todo esto que hemos hablado caiga en buena tierra y de mucho fruto. Sí, Pepe, y quería yo también agradecer a EWTN por esta invitación, y a ti porque eres un apóstol de la vida, sin lugar a duda, en los medios de comunicación social, y Dios, ya muchos bebés en el corazón de Dios están contigo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros. Padre, muchísimas gracias. No le digo adiós, sino hasta la próxima. Amén. A ustedes aquí los espero ahora en la Marcha por Vida en Washington. Ahí estaremos.